7:12 de la mañana. Una llamada llega al servicio 911. En la grabación, una voz de mujer, entrecortada, asustada, a veces apenas audible. La mujer repite un nombre, como aferrándose a él como último punto de apoyo. Dice que se despertó y comprendió que él no estaba. El operador intenta hacer las preguntas estándar. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo lo vio por última vez? ¿Hay alguna posibilidad de que se haya ido solo? Pero al otro lado de la línea solo se escuchan respuestas cortas, interrumpidas por sollozos. Al final casi susurra: solo encuéntrenlo. En el registro del servicio después anotarán exactamente 7 palabras. Reporte de desaparición, casa de la familia Hill, patrulla enviada. 10 minutos después, frente a una casa gris en las afueras, se detiene un coche de policía. Una pequeña casa de 2 pisos con pintura descascarada en las contraventanas parece sin vida. En el porche, una mujer en bata, con ojos rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. No recibe a los policías, no dice palabra, simplemente está de pie mirando la puerta, como si tuviera miedo de entrar. El oficial Patrick Lawson cruza el umbral primero. La casa está silenciosa, demasiado silenciosa. En la cocina, café frío, sobre la mesa una libreta abierta. En la sala, una luz nocturna encendida. En el sofá, una manta cuidadosamente doblada. Todo en su lugar, sin señales de desorden o lucha. Las puertas y ventanas del primer piso están cerradas, las cerraduras intactas. Da la impresión de que aquí no ocurrió nada, solo un silencio extraño que parece antinatural. Lawson sube al segundo piso. En el estrecho pasillo huele a detergente y muebles viejos. Entra en una habitación que, a juzgar por el ambiente, pertenecía a un adolescente, y nota de inmediato: la ventana está completamente abierta. Una corriente agita las cortinas. La mosquitera está retirada y apoyada contra la pared, sin desgarros ni rasguños. Un movimiento cuidadoso, preciso, como si alguien lo hubiera calculado todo de antemano. El alféizar está limpio, no hay ni suciedad ni huellas de zapatos. El policía sale al patio. Desde abajo, la ventana está aproximadamente a 3 metros de altura. Debajo, tierra plana, seca, sin huellas. Ninguna huella, como si nadie se hubiera acercado. Ni siquiera la hierba está pisada. Todo esto no encaja con el cuadro habitual de fuga o secuestro. Normalmente en tales casos quedan rastros, caos, cosas esparcidas. Aquí todo parecía de alguna manera deliberadamente tranquilo. Regresa a la habitación. La cama está hecha, como si la persona simplemente se levantara y se fuera. En la mesilla de noche, un teléfono, un reloj, una cartera, todo lo que normalmente se usa cada día. Incluso una chaqueta colgada en la silla. Ni un solo objeto falta. Esto no se parece a un caso en que una persona se prepara para irse. Lawson llama a los criminalistas y al equipo de guardia. Mientras espera, habla con la madre. Ella dice que se acostó cerca de medianoche y por la mañana, cuando entró a verlo, la ventana ya estaba abierta. No escuchó nada, ni siquiera la corriente de aire. En la casa no hay alarma, no hay cámaras instaladas. Los vecinos dicen lo mismo. La noche fue tranquila, nadie llegó, los perros no ladraron. En el cruce más cercano hay una única cámara, en la tienda, pero está orientada hacia el otro lado, hacia la carretera. Cuando llegan los criminalistas, realizan un examen estándar. Revisan las cerraduras, las manijas de las puertas, los zócalos, las huellas de zapatos. Nada sospechoso. Solo esa ventana y la mosquitera, retirada con precisión casi quirúrgica. El oficial anota en el informe: posibilidad de allanamiento excluida, ventana abierta desde dentro, causas no establecidas. A la casa llegan unidades adicionales, equipo de búsqueda, perro policía. Se acordona el perímetro, se sella la casa. La madre de Carter es llevada a la comisaría para declarar. En las noticias aún silencio, pero dentro del departamento ya entienden. El caso es complejo. Tales desapariciones no ocurren así como así. Cuando no hay señales de allanamiento, cuando todo en la casa parece demasiado tranquilo, eso significa que alguien lo pensó todo cuidadosamente. Y si la ventana fue abierta desde dentro, significa que detrás de esto estaba alguien que conocía esta casa, alguien que se sentía aquí como en casa. Así comenzó la investigación que a primera vista parecía ordinaria, pero precisamente esa mañana, esa llamada y esa ventana cuidadosamente retirada se convirtieron en la primera grieta en una historia detrás de la cual se escondía algo mucho más complejo y oscuro que una simple desaparición.
La casa de la familia Hill estaba en las afueras de la ciudad, casi en el límite con el bosque. Una casa ordinaria de 2 pisos, de las que hay cientos en esos lugares. Fachada blanca, pequeño porche, jardín con césped eternamente sin cortar. Desde fuera todo parecía tranquilo. En los informes de la investigación así se anotó. 3 residentes, los esposos John y Martha Hill, su hijo Carter. John trabajaba desde casa. Según los documentos, programador, contratista. Casi nunca salía de la propiedad. Iba por compras una vez por semana, el resto del tiempo frente al ordenador, con auriculares, hasta tarde en la noche. Los vecinos decían que rara vez lo veían incluso en la calle. A veces, por las tardes, en las ventanas del segundo piso parpadeaba la luz fría del monitor, única señal de que había alguien dentro. Marta se ocupaba del hogar. Según los testimonios, una mujer tranquila, reservada, sin malos hábitos. Se ocupaba meticulosamente de la casa, siempre limpio, orden perfecto. Casi no salía del patio. Uno de los vecinos dijo que en 2 años la había visto solo unas pocas veces, cuando sacaba la basura o regaba las flores. No tenía amigas cercanas, ni llamadas, ni invitados. Incluso los repartidores que traían productos contaban que la puerta se abría exactamente unos centímetros, solo para tomar la bolsa. Carter estudiaba en un programa a distancia, educación en casa, oficialmente por razones médicas. Los profesores lo veían solo en clases en línea, y ni siquiera siempre. En los informes de la escuela se indicaba que la madre frecuentemente escribía en su nombre, explicando las ausencias. Los servicios sociales no intervenían. La familia parecía estable, sin deudas ni quejas. Los Hill se mudaron aquí hace 2 años. Nadie en los alrededores sabía de dónde exactamente. En el registro se indicaba el estado vecino, pero no se conservaba ningún contacto previo, ni parientes ni conocidos. Números de teléfono, aparte de los 3 suyos, no había en la base. Las cuentas bancarias estaban a nombre del marido, todo limpio, oficial, sin rarezas. Pero en los detalles, frialdad y hermetismo. Cuando la policía comenzó a interrogar a los vecinos, quedó claro. Nadie sabía realmente quién vivía en esta casa. Un hombre del terreno de enfrente dijo, no hablaban con nadie, ni fiestas, ni conversaciones, como si no existieran en absoluto. Otros confirmaron lo mismo. En 2 años no había llegado ni una sola persona a verlos, ni parientes, ni amigos. Incluso el cartero decía que el correo para ellos llegaba raramente y siempre solo facturas. No había más nadie a quien interrogar. Alrededor, varios terrenos vacantes, un par de casas abandonadas y un camino que llevaba al bosque. La tienda más cercana a 1 kilómetro. No hay cámaras en la calle. Los vecinos, en esencia, testigos fortuitos que no sabían nada. Los investigadores anotaron en los informes. La familia Hill está socialmente aislada. Contactos mínimos con el entorno exterior, comunicación limitada al círculo dentro de la casa. Cuando analizaron la actividad electrónica, resultó que los teléfonos de los esposos se usaban solo para llamadas de trabajo y pedidos ocasionales. Ninguna conversación en mensajería, ni fotos, ni redes sociales. En Internet era como si no existieran. Este modo de vida era inquietante. En un espacio cerrado donde cada paso es predecible, la desaparición de alguien es un evento casi imposible. Aquí todo está a la vista. Cada sonido, cada movimiento, cualquier detalle salta a la vista. Y precisamente por eso, la desaparición de Carter parecía especialmente extraña. En tales familias rara vez hay casualidad. Todo obedece a un horario. Todo está bajo control. Por eso los investigadores comprendieron rápidamente. Si de esta casa alguien desapareció, significa que alguien más tuvo algo que ver. Y ese alguien, casi con certeza, venía de dentro. Según los datos oficiales, la última actividad registrada en la casa de la familia Hill corresponde a la tarde del 14 de octubre. A las 21 horas, Marta declaró que acostó a Carter. Todo transcurrió tranquilamente. Se cepilló los dientes, vio un par de minutos de video en su tableta y apagó la luz. Una tarde ordinaria, sin nada particular. A las 21:30, John subió arriba, abrió la puerta de su habitación, se aseguró de que dormía y regresó silenciosamente a su oficina. Después de eso, afirma que no salió de allí hasta las 2 de la mañana. A las 05, según Marta, ella echó un vistazo al dormitorio de su marido, pero no quiso molestarlo. Ella misma se acostó cerca de medianoche, y por la mañana, a las 7, se levantó y comprendió que Carter no estaba en la habitación.
Estas marcas temporales se convirtieron en la base de toda la investigación. Los investigadores anotaron el intervalo entre las 21:30 y las 7, 9 horas 30 minutos. Durante este tiempo nadie entró ni salió de la casa. Todas las puertas cerradas desde dentro, las ventanas cerradas, excepto una, en el dormitorio de Carter. Esta ventana de eventos se convirtió en la clave de todo el caso. Y precisamente en ella después encontraron más preguntas que respuestas. Lo primero que verificaron fue la reacción de los padres. El protocolo de interrogatorio muestra que Marta se mantuvo firme, pero los ojos se movían todo el tiempo. Dijo que se despertó por el frío, fue a arreglar la manta de su hijo y vio la cama vacía. No escuchó ningún sonido durante la noche, ni pasos, ni movimiento, ni golpe de ventana. John confirmó lo mismo. Todo estaba silencioso. Habría escuchado si alguien hubiera caminado por la casa. Pero los oficiales sabían, el piso de madera en esta casa crujía incluso bajo un gato. Cualquier movimiento en la escalera resonaba en eco por todo el primer piso. Y si ambos realmente no escucharon nada, eso significaba una cosa. La persona que entró en la habitación se movía extremadamente cautelosamente, o no entró nadie en absoluto. Luego, el perro, un pequeño mestizo que la familia mantenía en el patio, servía como una especie de guardián. El animal reaccionaba a cualquier sonido, especialmente de noche, pero esa noche el perro no dio ni una sola señal de alarma. No ladró, no gimió, no intentó entrar a la casa. Los vecinos confirmaron. Todo el barrio estaba en silencio. Para la investigación, este era un hecho casi imposible. Incluso si alguien hubiera entrado a la casa por la ventana del segundo piso, el perro habría olido el olor del extraño, pero guardó silencio. Esto destruía la versión del secuestro externo. El oficial Lawson en su informe anotó: el estado de la casa indica ausencia de lucha, señales de allanamiento o prisa. El ambiente conserva sensación de rutina. La habitación de Carter parecía como si simplemente hubiera salido y no regresado. La cama cuidadosamente hecha, la almohada derecha, en la silla, ropa preparada para la mañana, en la mesilla de noche, un teléfono, un libro, un vaso de agua. Ninguna señal de pánico o agitación. Los criminalistas examinaron cada centímetro. Bajo la ventana, tierra plana, sin huellas. Ni siquiera la hierba estaba pisada. El alféizar limpio, sin huellas de zapatos. La mosquitera retirada cuidadosamente, sin daños, y apoyada contra la pared desde dentro. Esto alertó especialmente a los expertos. Nadie, estando fuera, podría haber retirado así la mosquitera sin dejar rasguños. Todo indicaba que la ventana fue abierta desde dentro. John dijo que trabajó en la noche en un proyecto. El ordenador efectivamente estuvo encendido hasta las 2 y algo. En el navegador documentos técnicos abiertos, varias pestañas con código. En el historial de actividad, la hora exacta de la última pulsación de teclas, 2:17. Después de eso, el portátil pasó a modo de suspensión. Eso significaba que aproximadamente desde ese momento reinó silencio total en la casa. Marta contó que se durmió profundamente y no se despertó. Cuando los investigadores preguntaron si durmió profundamente, ella respondió, como nunca. A primera vista, una frase ordinaria, pero para los oficiales esto se convirtió en un detalle importante. Un sueño demasiado profundo en la noche de la desaparición parecía sospechoso, especialmente en una casa donde antes reaccionaba incluso al crujir de una puerta. Después de los interrogatorios y el examen del lugar de los hechos, la investigación llegó a una conclusión intermedia. Solo podía haber dos versiones. La primera, un caso raro de intrusión, ejecutado profesionalmente, sin rastros y sin ruido. Tal opción casi no ocurre en casas privadas, especialmente en provincias. La segunda, una escenificación. Alguien desde dentro creó la apariencia de desaparición para ocultar otro hecho. Después de verificar todos los detalles, los investigadores se inclinaban cada vez más por la segunda versión, porque incluso el robo más silencioso deja rastro. Incluso el secuestrador más experimentado no podría actuar tan cuidadosamente. Y aquí todo parecía no solo cuidadoso, sino perfecto. Esta perfección asustaba. Cuando los rastros están totalmente ausentes, significa que alguien los borró cuidadosamente. Cuando la casa está impecablemente limpia, significa que alguien se preparaba para una inspección, y entonces la desaparición deja de ser casualidad. Se convierte en un guión, reflexionado, coherente, calculado para confundir a todos los que vengan a buscar. Y en el momento en que los investigadores comprendieron esto,
la investigación dejó de ser una historia sobre desaparición. Se convirtió en un caso sobre algo mucho más frío y planificado. El examen de la habitación de Carter comenzó temprano en la mañana, justo después de acordonar el lugar. Los criminalistas actuaban metódicamente, respetando cada paso del protocolo. Examen visual, fijación de muebles, fotografía de cada detalle, desde la posición de la almohada hasta la dirección de las cortinas. Al principio todo parecía extremadamente banal. En la mesilla de noche, un libro cuidadosamente doblado, en el escritorio, lápices y cuaderno. Ninguna señal de lucha, desorden o pánico. Todo demasiado tranquilo, tan tranquilo que eso en sí mismo comenzaba a inquietar. Los especialistas sabían, el orden perfecto a menudo es más peligroso que el caos. Cuando desaparece una persona, la habitación usualmente se convierte en espejo de lo que ocurre. Se deja caer algo, se apresura, se lucha. Aquí nada indicaba prisa. Incluso la colcha en la cama parecía no desordenada, sino cuidadosamente alisada. Esto no coincidía con el comportamiento de la familia, que afirmaba que el niño simplemente desapareció en la noche. Daba la impresión de que alguien conscientemente creaba un cuadro de paz. Cuando el experto con linterna se agachó junto a la cama, el haz de luz captó una esquina de papel apenas visible. Sobresalía debajo del marco, en la rendija entre la pata y la pared. El papel estaba amarillento, grueso, con bordes irregulares. Fue extraído cuidadosamente con pinzas para no dañarlo. En él, un dibujo. A primera vista, nada extraño. Un trabajo típico de niño, líneas simples, proporciones irregulares, 3 figuras frente a una casa. Pero cuando desplegaron completamente la hoja, quedó claro que no era solo un dibujo inofensivo. 2 figuras, adultos, un hombre y una mujer, estaban juntos, sonreían. La tercera, más pequeña, se encontraba un poco aparte y estaba tachada con una línea roja. No coloreada, sino precisamente tachada, toscamente, como si intencionalmente estuviera separada de las demás. Este fue el primer momento en que realmente se instaló el silencio en la habitación. Las pruebas son diversas, biológicas, materiales, digitales. Pero cosas como este dibujo crean otra tensión. No hablan con hechos, sino con ambiente. En ellas se siente la mano de alguien, la intención de alguien. El forense tomó fotos, anotó las coordenadas del hallazgo y puso el dibujo en una bolsa separada. Marta, al ver que lo sacaban, palideció. John, por el contrario, miraba sin expresión. Cuando el investigador preguntó si reconocían este dibujo, la respuesta fue casi sincrónica. No, esto nunca lo tuvimos. A la pregunta aclaratoria, ¿tal vez es un trabajo antiguo de Carter?, Marta negó con la cabeza. No, él tiene una caligrafía completamente diferente, y no dibujaba esto. Los expertos compararon el papel con otros dibujos encontrados en su escritorio. La diferencia era evidente. El estilo, los trazos, incluso el lápiz, diferente. Papel más áspero, amarillento, como si hubiera estado años. En el reverso, débiles rastros de pegamento, como si alguna vez la hoja hubiera estado pegada a la pared. Esto se convirtió en la clave. Si el dibujo no pertenecía a Carter y los padres no lo reconocían, quedaba solo una opción. Apareció aquí antes de que la familia se mudara a la casa, lo que significaba que la habitación guardaba una historia de la que nadie sabía. Más tarde los criminalistas establecieron que el papel efectivamente era antiguo. El análisis de fibras mostró, producido a más tardar a fines de los 90. En ese momento Carter ni siquiera había nacido. Este descubrimiento cambió la dirección de la investigación. Ahora la desaparición no podía considerarse aisladamente. La casa donde todo ocurrió dejó de ser simplemente un lugar, se convirtió en parte del enigma. Cuando los investigadores verificaron el archivo de transacciones inmobiliarias, resultó que antes esta casa pertenecía a otra familia. Los registros fragmentarios, el propietario murió, la vivienda estuvo vacía mucho tiempo, luego pasó a propiedad de una agencia. Desde entonces varios años nadie vivió en ella permanentemente. En ese momento, la investigación dio por primera vez un paso atrás, no adelante como habitualmente hacia el criminal, sino atrás, hacia la historia de la casa misma. Y esto era revelador. Cuanto más profundizaban, más comprendían que la desaparición de Carter podía no ser el comienzo de la historia, sino su continuación.
Mientras los expertos trabajaban con las pruebas, el equipo de investigación se ocupó de verificar a la familia Hill. Es un procedimiento estándar. En los primeros días después de una desaparición se verifica todo: biografía, lugar de trabajo, contactos, deudas, relaciones. Usualmente tales verificaciones no dan nada significativo, pero a veces se convierten precisamente en el punto de inflexión. Así ocurrió aquí. El informe del Departamento de Análisis mostró Martha Hill, limpia, nacida en el estado vecino, graduada de escuela pedagógica, últimos años sin trabajo, ocupándose de la casa. Ni deudas, ni quejas, ni sanciones administrativas. Un perfil perfecto. John Hill, en cambio, suscitaba preguntas. Al principio nada inusual. Freelance, administrador de sistemas, contrato permanente con empresa privada. Pero en la verificación detallada emergió un documento de archivo de fines de los 90. Formalmente estaba clasificado, pero la solicitud del equipo de investigación dio acceso. En la columna Historial Judicial había una corta línea casi indiscernible. Figuró en caso de desaparición de persona 2003. Esta frase cambió instantáneamente la actitud hacia el caso. Una cosa es una tragedia familiar, otra completamente diferente si uno de los participantes ya había figurado en una investigación similar. Los investigadores solicitaron el caso antiguo a través del departamento de archivo. La entrega llevó 2 días. Cuando la caja con el caso finalmente llegó, la cubierta parecía como si nadie la hubiera tocado en muchos años. Polvo, etiquetas amarillentas, número descolorido. En la primera página, el título: Desaparición de Emily Hill, 9 años, barrio de Lakeview, octubre 2003. Esta anotación dio vuelta todo el curso de la investigación. La desaparecida era su hermana menor. Según los materiales del caso, desapareció sin rastro, directamente de su dormitorio en la casa de su familia. Esa misma casa que 20 años después se convirtió en lugar de una nueva desaparición. La coincidencia parecía demasiado precisa para ser casual. El expediente de archivo resultó corto. Varios protocolos, un par de recortes de periódicos y fotografías. En una de ellas, la vieja fachada de la casa, con revoque descascarado y ventanas estrechas. Abajo la leyenda: último lugar donde se vio a Emily Hill. La casa era la misma donde ahora vivían John, Martha y Carter. En los materiales del caso figuraban los mismos detalles que ahora: ausencia de señales de allanamiento, ventanas intactas, el perro no reaccionó. Incluso la descripción de la habitación coincidía casi palabra por palabra: cama junto a la ventana, escritorio, cuadernos cuidadosamente doblados. Solo que ahora todo esto no parecía coincidencia, sino un patrón siniestro recurrente. John entonces era adolescente y formalmente no fue implicado en el caso. Su interrogatorio duró menos de 1 hora. En el informe del oficial constaba: testimonio estable, sin contradicciones detectadas. En el momento de la desaparición se encontraba en el sótano. Después de eso, el caso lentamente se extinguió y 1 año después fue cerrado por falta de pruebas. Cuando el investigador Reynolds releía los registros de archivo, notó la dirección del antiguo propietario de la casa: Hill, Joseph. Era el padre de John. Murió en 2012 y la casa pasó al hijo por herencia. Así, cuando John con su familia se mudó allí hace 2 años, simplemente regresó a casa, a esa misma casa donde una vez desapareció su hermana. En esta etapa, la investigación cambió de dirección. La desaparición de Carter ya no se consideraba un caso aislado. Ahora parecía una repetición de una vieja historia que una vez ya había ocurrido en ese lugar. El investigador principal, en una reunión interna, dijo directamente: la historia no se repite por casualidad, se repite donde queda una culpa sin cerrar. John fue convocado para un nuevo interrogatorio, formalmente para aclarar detalles del caso antiguo, oficiosamente para verificar su reacción. Cuando le mostraron la vieja fotografía de su hermana, miró largo rato y no dijo palabra, solo anotó: no quería volver allí, fue decisión de Martha. Desde ese momento su estatus cambió. Formalmente aún figuraba como testigo, pero de hecho se convirtió en el primer sospechoso. Oficialmente no se anunció, pero dentro del departamento todos comprendían: si 2 desapariciones ocurrieron en una misma casa, bajo un mismo apellido, y con 20 años de diferencia, entonces el hilo conducía a la persona que estuvo en el lugar, ambas veces. Así la investigación obtuvo por primera vez un foco. La desaparición dejó de ser un enigma sin rostro. Ahora en el centro de la historia apareció una persona, y esa persona era el propio padre.
Después de que en el archivo encontraran mención de Emily Hill, el equipo de investigación obtuvo orden para un nuevo registro ampliado de la casa. El objetivo cambió. Ahora no se trataba simplemente de buscar a Carter, sino de verificar una posible conexión con la desaparición de hace 20 años. La casa parecía guardar más que simples rastros de vida cotidiana. Se convirtió en objeto de interés en sí misma, como si dentro pudieran quedar rastros de un viejo secreto al que nadie había llegado antes. El registro comenzó por la mañana. Los especialistas avanzaban lentamente, sistemáticamente, comenzando por el ático y bajando. Montacargas, escáner, lámparas, todo funcionaba en modo normal, hasta que uno de los oficiales bajó al sótano. Allí, detrás de estanterías con herramientas y cajas, notó una estrecha puerta de madera, casi confundiéndose con la pared. Las bisagras oxidadas, en el cerrojo, una gruesa capa de polvo. La puerta parecía elemento de construcción antigua que habían olvidado, pero la extrañeza radicaba en otra cosa. Estaba cerrada desde dentro. Cuando los oficiales preguntaron a John sobre ella, reaccionó bruscamente. Dijo que esa puerta siempre había estado cerrada y la llave se perdió hace tiempo. Según él, detrás de ella no había nada importante, una habitación vieja que su padre había clausurado alguna vez, pero la entonación delató inseguridad. Las palabras sonaban como respuesta preparada de antemano. Los investigadores lo notaron de inmediato. Decidieron abrirla. Cortaron el cerrojo con radial. Cuando la puerta se abrió, el olor a humedad golpeó casi físicamente. El aire dentro era denso, como si detrás de la puerta no hubiera habido movimiento durante décadas. El haz de la linterna captó en la oscuridad los contornos de muebles, y quedó claro que no era una habitación técnica. Ante ellos se abría una habitación casi completa. Paredes rosa pálido, en lugares pintura descascarada, en el alféizar una cortina descolorida, apenas temblando por el flujo de aire. En el piso, una silla de muñecas, un espejo viejo con grieta en la esquina. Todo estaba cubierto de polvo, como exposición de museo que nadie había tocado desde principios de los 2000. Era una habitación infantil, congelada en el tiempo. En las paredes, decenas de dibujos. El papel había amarillado, pero los contornos aún eran distinguibles. Los mismos garabatos, la misma manera que en el dibujo encontrado bajo la cama. Imágenes simples, casa, sol, figuras. Solo que en cada dibujo se repetía un detalle. Siempre había 3 personas y una de ellas estaba aparte. A veces rodeada por línea roja, a veces tachada. La caligrafía era reconocible. Era el mismo autor cuyo trabajo encontraron en la habitación de Carter. Los criminalistas cuidadosamente descolgaron los dibujos de la pared, los empacaron por separado. Bajo la capa de papel encontraron una inscripción en tiza, directamente sobre el yeso. Emily. Caligrafía infantil, vacilante, letras borrosas. La firma puso punto a las suposiciones. Era su habitación. La habitación parecía como si alguien no simplemente la hubiera cerrado tras la desaparición, sino que conscientemente la hubiera conservado en su estado original. El polvo cubría todo con capa uniforme. En los estantes quedaban libros viejos, peluches, ropa cuidadosamente doblada en cajones. Incluso la cama estaba hecha. En la mesilla de noche había una flor seca en un florero de vidrio. Todo parecía como si la dueña de la habitación hubiera salido un minuto y no regresado. Los investigadores notaron ni rastros de reparación ni intervención. John afirmaba que no había entrado allí desde que murió su padre, pero los expertos encontraron huellas dejadas mucho después, al menos 2 o 3 años atrás. Esto significaba que alguien sí había entrado. Alguien que sabía dónde estaba escondida la llave de repuesto y no quería que se supiera. Para la policía, este fue uno de los momentos emocionales más fuertes del caso, porque por primera vez tenían no solo una prueba, sino un recordatorio material de que en esta casa el tiempo se había detenido, que alguien conscientemente preservó el pasado, como si no quisiera que desapareciera. La conclusión oficial de los expertos fue breve. Habitación en nivel inferior, identificada como habitación de Emily Hill. No se registraron rastros de presencia de extraños en años recientes. La atmósfera y estado del interior indican preservación intencional del ambiente. Este fue un giro importante. La casa dejó de ser simplemente lugar del crimen. Se transformó en artefacto, en testimonio físico de memoria humana y obsesión. Cada detalle aquí hablaba de que el pasado no se había ido, simplemente esperaba el momento para salir nuevamente. Y ahora la investigación debía comprender quién y por qué guardaba esta habitación.
Cuando la habitación de Emily fue oficialmente confirmada, los investigadores inmediatamente convocaron a John Hill para interrogatorio. En el despacho había un silencio pesado, cámara encendida, micrófono fijado, carpeta con protocolos abierta en la primera página. La pregunta sonó sin preámbulos. ¿Por qué ocultó la existencia de esta habitación? Por un momento se turbó. Parecía no esperar que preguntaran directamente sobre esto. Lo primero que dijo fue que no ocultó nada, que simplemente no dio importancia a una habitación vieja en el sótano. Luego, después de varios segundos, añadió que sabía que era la habitación de su hermana, pero no quería volver allí. Y luego, ya perdiendo la entonación, pronunció: quería recordarla, pero tenía miedo de entrar. Estas frases sonaban como justificaciones mal preparadas. Como si buscara palabras, tratando de encontrar las correctas, pero no las verdaderas. El investigador lo notó de inmediato. Con cada nueva pregunta, John se enredaba más. Ora decía que la habitación había sido sellada por su padre, y él no tenía acceso. Ora afirmaba que entró allí solo una vez, para quitar el polvo. En sus palabras no había coherencia. Explicaba las contradicciones con cansancio, estrés, ansiedad. Pero los investigadores experimentados veían, esto no era estrés, era una incoherencia interna clásica, cuando una persona no sabe qué versión elegir para parecer convincente. En el protocolo de interrogatorio hay una nota corta escrita a mano por el investigador. Evita contacto visual, mira a la izquierda, manos bajo la mesa. Para los profesionales tales detalles tienen significado. No es solo una observación, es una manifestación física registrada de la mentira. Después de este interrogatorio, decidieron verificar la otra parte, Sarah Hill. Fue convocada el mismo día. Llegó tranquilamente, sin abogado, reservada, cuidadosamente vestida, hablaba bajo. El investigador comenzó con lo simple. ¿Cuándo supo que en el sótano había una habitación cerrada? Sarah guardó silencio largo tiempo. Luego dijo, no sabía que existiera. Esta respuesta puso punto a su versión, porque las palabras de John, dichas varias horas antes, sonaban exactamente opuestas. Él aseguraba que Sarah sabía de la habitación, que precisamente ella insistió en que no la tocaran. En los registros oficiales ahora figuraban dos versiones diferentes de un mismo hecho. El investigador aclaró si alguna vez había bajado al sótano, si había visto allí una puerta. Sarah negó. Dijo que tenía miedo del sótano. No bajaba allí en absoluto. Cuando le mostraron las fotografías de la habitación encontrada, se apartó. Solo dijo, si esto es verdad, no entiendo por qué no me lo dijo. Para la investigación, este fue un momento clave. Hasta ese momento los esposos parecían un todo. Se mantenían juntos, respondían igual, se comportaban coordinadamente. Ahora sus testimonios comenzaban a divergir. Todo lo que habían dicho antes sobre la noche de la desaparición, sobre el comportamiento del perro, sobre la hora en que se acostaron, ahora requería nueva verificación. La fractura entre ellos se hizo evidente. John se cerró, dejó de comentar lo que ocurría. Sarah, por el contrario, comenzó a cooperar. Aceptó la prueba del detector de mentiras y proporcionó sus dispositivos electrónicos para análisis. John se negó. Este fue el momento en que los investigadores sintieron por primera vez que el caso avanzaba. Hasta ahora todo parecía congelado. Los hechos, las pruebas, los testimonios no formaban un cuadro general. Ahora que sus versiones divergían, apareció dinámica. Una mentira comenzaba a desplazar a otra. El informe oficial registró esto brevemente. Los testimonios de los esposos divergen. La versión del marido es incoherente. La versión de la esposa contradice testimonios anteriores de la familia. Se nota alto nivel de tensión emocional entre las partes. Para la investigación, esto significaba una cosa. El frente común que mantenían desde el principio se había agrietado. Y precisamente en esa grieta podía esconderse la respuesta a lo que ocurrió esa noche. Al cuarto día de búsquedas, cuando la esperanza de encontrar algo parecía ya escaparse, un grupo de voluntarios tropezó con un objeto extraño. El bosque a ese momento había sido peinado de largo a ancho. Los perros estaban cansados, los drones giraban sin resultado, y las coordenadas de los cuadrados de búsqueda ya comenzaban a repetirse. Y de repente, en la ladera, junto a un viejo arroyo, entre ramas caídas, alguien notó una esquina de plástico sobresaliendo ligeramente de la tierra. Era una pequeña lonchera, una caja de comida infantil, cubierta de tierra y hojas húmedas.
La tapa estaba pegada por la suciedad, pero a través de los rasguños aún se leían pegatinas descoloridas, animales de dibujos animados de los que solo quedaban contornos. A primera vista, nada especial. Se pueden encontrar cientos, pero la inscripción en la tapa hizo que todos se congelaran. Allí, irregularmente, con bolígrafo, estaba escrito un nombre: Carter. La caja fue colocada cuidadosamente en una bolsa. Llamaron a los criminalistas. Cuando la abrieron, dentro había pertenencias personales de Carter: una pulsera de gomas, un llavero con la letra C, una llave pequeña y una servilleta en la que con tinta oscura estaba trazado: recuerdo. Todo parecía como si alguien especialmente hubiera elegido estos objetos. No simplemente basura al azar, no baratijas descartadas, sino símbolos cuidadosamente reunidos de la memoria de alguien. Pero bajo esta capa, en el fondo del recipiente, había otro objeto: un viejo cuaderno desgastado por el tiempo con cubierta suave, con inscripción borrada en la primera página: Emily Hill, 2003. Por la humedad, los bordes de las páginas se habían hinchado ligeramente, pero las letras aún eran legibles. Este momento se volvió decisivo, porque ahora dos eventos separados por 20 años resultaban vinculados no solo por apellido, sino por prueba física. El diario de Emily y las pertenencias de Carter, en un mismo lugar, en una misma caja. Para la investigación fue un shock. Tales coincidencias no ocurren. Esto no es hallazgo de la naturaleza, no basura al azar. Es un acto, consciente y calibrado. Las primeras conjeturas volaron una tras otra. Uno de los agentes supuso que el diario pudo ser accidentalmente desenterrado por animales o el agua lo arrastró del sótano al bosque. Pero el estado del cuaderno refutaba esta versión. Estaba seco, limpio, sin rastros de larga permanencia en la tierra. Eso significaba que lo dejaron recientemente, y lo hicieron con cálculo para que fueran precisamente los buscadores quienes lo encontraran. El lugar donde estaba la caja tampoco fue elegido al azar. Era un viejo sector del bosque, a 500 metros de la casa de los Hill, donde rara vez iba alguien. El sendero no estaba marcado en los mapas, pero desde la terraza del segundo piso de la casa se veía a través de una abertura entre los árboles. Es decir, quien puso la caja conocía el terreno, y posiblemente incluso observaba las búsquedas desde lejos. Los criminalistas notaron otro detalle: la tapa del recipiente no estaba simplemente cerrada, los cierres estaban gastados, como si los hubieran abierto más de una vez. Eso significaba que alguien había manipulado esta caja, reordenado objetos, lo que significaba que la composición de su contenido no era casualidad, sino un mensaje cuidadosamente pensado. Y aquí, la investigación tuvo dos líneas de interpretación. La primera, un intento de manipulación, plantación de prueba con objetivo de confundir el caso. La segunda, un gesto simbólico hecho por alguien que quería que la policía mirara al pasado. A favor de la segunda versión, hablaba cómo estaba presentado el hallazgo. Todo dentro cuidadosamente doblado, sin rastros de prisa. Incluso la servilleta con inscripción doblada por la mitad, como si alguien se preocupara de que el texto se conservara. En el informe oficial, el momento del hallazgo se describió casi secamente. Descubierto recipiente plástico azul con pegatinas. Dentro objetos de uso personal, identificados como pertenecientes a Carter Hill. Bajo los objetos encontrado, cuaderno de papel, fechado 2003. Confirma Emily Hill. Se establece origen. Pero para los investigadores no era solo un informe. Era un giro de intentos de encontrar a una persona a comprensión de que había que buscar algo completamente diferente. Que no eran dos casos separados, sino uno, extendido en el tiempo. Y precisamente este momento se convirtió en el punto donde lo racional comenzaba a chocar con algo inexplicable. Porque un diario que había estado 2 décadas aparece súbitamente donde se desarrolla la búsqueda de un nuevo desaparecido. Y esto no puede explicarse por casualidad. Alguien vigila. Alguien dirige esta historia desde las sombras. Ahora la investigación se concentraba no en dónde desapareció Carter, sino en quién quiere que sepamos sobre Emily. El diario de Emily fue remitido para peritaje al laboratorio de la dirección. Lo estudiaron varios especialistas a la vez. Grafólogos, psicólogo, experto en análisis físico-químico del papel. El trabajo se hacía cuidadosamente, hoja por hoja, bajo lupa, para preservar todos los rastros, incluso huellas digitales o micropartículas. Pero la principal atención se dedicó al contenido, porque el texto no son simplemente palabras, es el estado de una persona, sus pensamientos, miedos, intenciones.
La primera mitad del diario parecía inofensiva. Entradas cortas, simples, observaciones sobre el clima, reflexiones sobre la escuela, quejas sobre el aburrimiento. Varias veces se menciona al hermano John ríe cuando dibujo y al padre que siempre está ocupado y no habla de mamá. En esta etapa todo parecía un diario adolescente típico, pero luego, comenzando aproximadamente desde la mitad, el ánimo del texto cambia radicalmente. Aparece un nuevo personaje, el amigo. Se describe no como persona, sino como presencia. En una entrada Emily escribe: vive en las paredes, oigo cómo susurra cuando pienso en él. A veces dice que no duerme porque nos vigilan. Al principio los investigadores decidieron que era fruto de la imaginación, pero con cada nueva página las imágenes se volvían más concretas. Describe que el amigo conoce la casa mejor que ella, que puede caminar por pasillos estrechos donde no hay puertas. Particular atención causó la frase. Dijo que la pared no es simplemente una pared, sino un lugar donde uno puede esconderse y permanecer vivo. Después de esta entrada, la caligrafía se vuelve irregular. Las letras se desorganizan, como si estuviera escrito en la oscuridad. Es un momento inquietante. El psicólogo que trabajó con el material notó que en este periodo la autora evidentemente experimentaba fuerte tensión y miedo. Después, una serie de notas fragmentarias. Casi no hay relato coherente en ellas, solo frases cortas. No quiere que le diga a John. Hoy pidió que dibujara una puerta. Si hago todo correctamente, iremos donde hay silencio. Los investigadores cotejaron estas líneas con los dibujos encontrados en el sótano. En uno de ellos, efectivamente estaba representada una pared con apertura delineada, coloreada en negro. El experto grafólogo confirmó que la mano de Emily cambiaba hacia las últimas entradas. Las líneas se volvieron entrecortadas, las letras alargadas, como si escribiera rápido y temiera no tener tiempo de terminar. No es estado de escritura tranquila, es impulso, arrebato. La última entrada ocupa casi una página entera, caligrafía grande, irregular. Arriba cuidadosamente trazado, hoy nos iremos para siempre. Ni fecha, ni explicaciones, ni firma. Solo esta única frase. Y debajo, rastro de derrame de tinta, como si la autora se hubiera detenido a mitad de palabra. Los investigadores no encontraron rastros de presión de pluma, característicos de escritura sobre superficie dura, lo que significa que escribía sobre soporte blando, posiblemente en la cama o sobre las rodillas. Esto indica prisa. Y el contenido mismo de la frase, según el psicólogo, refleja no desesperación, sino determinación. No tenía miedo, se disponía a hacer algo. Este detalle dio vuelta el curso de la investigación, porque hasta ese momento, Emily era percibida como víctima desaparecida en circunstancias no aclaradas. Pero el diario mostró que posiblemente ella misma tomó la decisión de irse, o al menos creía que no se iba sola. Los criminalistas, cotejando la caligrafía y los bordes ennegrecidos de las páginas, llegaron a la conclusión. La última entrada fue hecha 1 o 2 días antes de la desaparición. Y si se creen sus palabras, entonces todo lo que ocurría en la casa no fue repentino, fue preparado. Este documento se convirtió en nuevo punto de partida, porque ahora la investigación consideraba no solo el lado físico de la desaparición, sino también el psicológico. ¿Quién era ese amigo? ¿Con quién planeaba irse? ¿Era fantasía, intento de huir o idea sugerida por alguien? Los investigadores comprendían. Detrás de estas líneas se esconde no misticismo, sino acción humana. Alguien en esta casa sabía de qué escribía Emily. Alguien leyó este diario antes que otros. Y precisamente esta persona probablemente ahora intenta repetir esa historia. Después de la publicación del peritaje del diario, los investigadores decidieron volver a la casa misma, ahora ya no como lugar de residencia, sino como fuente potencial de pruebas. A ese momento quedó claro. En toda la historia había demasiadas coincidencias para creer en simple cadena de casualidades. Y la frase del diario, el amigo que vive en las paredes, ya no parecía fantasía infantil. El arquitecto de la municipalidad local proporcionó los viejos planos del edificio. La casa de los Hill fue construida en los 60, luego reconstruida varias veces. Los planos eran imprecisos, con anotaciones a mano, pero algo saltó a la vista de inmediato. Entre las habitaciones, intervalos extraños. No conductos de ventilación, no tuberías, simplemente vacíos, especialmente en la zona de la escalera y pasillo del segundo piso.
En el esquema parecía como si parte del espacio simplemente hubiera desaparecido, como si alguien deliberadamente escondiera 1 metro o 2 de pared. Al principio pensaron que era error del dibujante, pero en la inspección resultó que no, era realidad. En una de las paredes efectivamente se escuchaba sonido sordo si se golpeaba. No piedra, no concreto, cavidad. Entonces invitaron especialistas en peritaje de construcción. Trajeron cámara térmica, verificaron distribución de temperatura en las paredes y registraron contorno nítido de habitación cerrada, estrecha, no más de 60 centímetros de ancho, pero extensa a lo largo de casi toda la pared. Decidieron abrir. Primero cuidadosamente, quitaron el panel decorativo. Detrás había madera vieja, irregular, en lugares podrida. Luego, capa de yeso, evidentemente aplicada después que el resto del acabado. Y finalmente, tras el tabique de madera, vacío. Pasaje estrecho adentrándose, con rastros de polvo viejo, telarañas y fino camino de huellas en el piso. No humanas, más bien rastros de algo que arrastraron o transportaron. Cuando encendieron la linterna, se vio que el pasaje se extendía más lejos, hacia otra pared. Allí, según cálculos, debía haber callejón sin salida, pero la cámara térmica mostraba lo contrario, como si detrás hubiera otro espacio. Entonces abrieron ese lado también, y ante los ojos se abrió un cuadro que hizo que a todos se les secara la garganta por un momento. Tras el falso muro había una pequeña habitación, sin ventanas, sin ventilación, techo bajo, como si la hubieran construido no para vivir, sino para ocultar. En el piso había un colchón viejo, al lado una lata, un trozo de tela y una linterna pequeña, todo cubierto con gruesa capa de polvo, pero la disposición misma de los objetos era extraña. No parecían abandonados, más bien dejados con prisa, pero cuidadosamente. En las paredes, rastros de pintura vieja, aquí y allá, aparecían dibujos infantiles. La misma manera que los encontrados en el sótano, líneas irregulares, figuras simples, y en la esquina un símbolo característico en forma de puerta tachada con cruz. Los criminalistas no tuvieron dudas. Este era ese lugar del que escribía Emily. Después de la apertura, examinaron cuidadosamente la habitación. Encontraron varios objetos pequeños, un botón, una gomilla de pelo vieja y fragmento de juguete plástico. Todo esto podían ser restos de esos años. Pero lo más importante, confirmación de que el espacio efectivamente existía. Eso significaba que el amigo en las paredes no era invención. Alguien efectivamente pudo estar allí. Surgió nueva versión, que en la casa posiblemente se ocultaba un extraño. No fantasma, no fruto de la imaginación, sino persona que vivía en estas paredes. Se desplazaba por pasos ocultos, observaba. Quizás incluso participó en la desaparición de Emily. Para verificar la teoría, exploraron conductos de ventilación, sótano, ático y descubrieron varios pasajes estrechos que llevaban a estos espacios ocultos. Uno de ellos salía directamente detrás del armario en la habitación de Michael, otro bajo la escalera, donde según vecinos él frecuentemente se sentaba cuando era adolescente. La investigación no sacó conclusiones precipitadas, pero el simple hecho de existencia de estos corredores secretos dio vuelta a toda la investigación. Ahora la historia del amigo místico adquiría dimensión real. Si alguien pudo vivir en las paredes, observar lo que ocurría e incluso salir afuera, eso explicaba mucho. Ausencia de señales de allanamiento, el silencio, las extrañas coincidencias. La casa en la que los Hill intentaban construir nueva vida resultó no ser simplemente edificio viejo. Era un laberinto, organismo oculto dentro del cual durante décadas algo vivía o se escondía. Y ahora los investigadores comprendían. Para desentrañar este caso tendrían que explorar no solo a la familia, sino la casa misma, su pasado, sus entrañas, sus secretos. Cuando los investigadores volvieron a la casa para nuevo examen, la atención se concentró inmediatamente en esos pasos tras las paredes. Después de la apertura, la estructura no fue sellada. El espacio fue examinado por capas, con aplicación de métodos modernos de trazología. Y pronto apareció nuevo hallazgo. En una de las vigas de madera, más cerca del piso, notaron huellas débiles, apenas distinguibles, pero evidentemente recientes. No polvorientas, no viejas, sino muy recientes. Eso significaba que alguien había estado allí recientemente. Estos rastros seguían a lo largo del paso estrecho y desaparecían junto a la pared que colindaba con el dormitorio de los Hill. La superficie alrededor estaba perturbada, el polvo movido,
Aquí y allá se imprimieron partículas de tela. Para los criminalistas fue una señal. El paso fue usado después del inicio de la investigación, es decir, ya después de que la casa quedara bajo custodia policial. Recolectaron los materiales. Cada huella fue fijada por separado. En el piso encontraron varios cabellos cortos y fragmento de uña atascado en irregularidad de la madera. Todo esto fue enviado al laboratorio para análisis de ADN. En ese momento los investigadores suponían que los resultados confirmarían participación de Michael. La versión parecía lógica. El hombre conocía la casa, podía penetrar en los pasos y ocultar allí lo que fuera. Cuando llegaron los resultados, todo salió según lo planeado. Las muestras no coincidieron con el perfil de Michael, ninguna, ni por cabellos ni por partículas de tela. Esto excluía su presencia en estos pasos en los últimos días. Eso significaba que alguien más había estado allí. Alguien que tenía acceso a la casa, pero no suscitaba sospechas. El siguiente paso, verificación de todos los que vivían en la casa o se encontraban en ella. Tomaron muestras de control de ADN de Sarah Hill, formalmente para excluir coincidencias fortuitas. Procedimiento estándar, ninguna expectativa especial. Sarah se comportó tranquilamente, incluso algo desconcertada, pero aceptó sin objeciones. Cuando el laboratorio proporcionó el resultado, en el departamento se instaló una pausa. La coincidencia resultó 100%. Todos los rastros encontrados, cabellos, células de piel, micropartículas de tela, le pertenecían, solo a ella. Esto dio vuelta a toda la investigación, porque Sarah nunca fue considerada como potencialmente implicada. Su imagen era opuesta a la sospecha, una mujer tranquila, reservada, exteriormente desorientada, que en las grabaciones de interrogatorios parecía como persona que simplemente no manejó la pérdida. Pero ahora los hechos decían otra cosa. Primero los investigadores supusieron que pudo haber entrado al pasaje casualmente, durante el pánico en las primeras horas tras la desaparición de Carter, pero el acceso a estos pasos era imposible sin herramientas. Los tabiques se abrían con esfuerzo, parte de las tablas había que romperlas. Esto no pudo ocurrir casualmente. Luego comenzaron a verificar los plazos temporales. Los expertos judiciales en micropartículas establecieron que las huellas y fibras de tela fueron dejadas no más de 2 días antes de la llegada de la policía. Es decir, Sarah estuvo allí ya después de declarar la desaparición. Esto abría perspectivas nuevas y extremadamente desagradables. Si sabía de la existencia de los pasos, entonces conscientemente ocultaba este hecho. Y si los usaba, eso significaba que podía estar vinculada no solo con eventos recientes, sino con lo que ocurrió 20 años atrás. Los investigadores volvieron a su pasado, verificaron lugar de nacimiento, registro en establecimientos médicos, direcciones previas, y descubrieron detalle curioso. Antes del matrimonio con Michael, Sarah vivía en otro estado, en ciudad donde ya habían ocurrido desapariciones similares. Allí también figuraba casa vieja y dibujos similares en estilo encontrados en sótano. Entonces, el caso no llegó a juicio, faltaron pruebas y la familia se mudó rápidamente. Ahora esta cadena parecía regularidad. Escenario homogéneo, cambio de lugar, repetición de eventos. Y en el centro, persona que hasta ese momento se consideraba solo testigo externo. La policía intensificó vigilancia sobre Sarah y la casa fue puesta bajo custodia las 24 horas. Sus interrogatorios se volvieron diferentes, ahora con elementos de presión, con verificación de contradicciones. Y gradualmente en la superficie comenzaron a emerger detalles sobre los que antes callaba. En uno de los protocolos hay nota corta del investigador. Sarah evita hablar de la casa, especialmente de la escalera y paredes. Reacciona emocionalmente, dice que nadie vivía allí, pero hace pausas, como si recordara. Para la investigación fue una señal. El escenario en el que Michael era el principal sospechoso se derrumbó definitivamente. El centro de gravedad se desplazó. Ahora todas las pruebas conducían a Sarah Hill, mujer que posiblemente sabía de estas paredes más de lo que admitía, y posiblemente guardaba en ellas no solo el secreto del marido, sino el propio. El interrogatorio de Sarah Hill se realizó al día siguiente después de recibir los resultados del análisis. Ya no fue procedimiento formal. La habitación donde la interrogaban parecía estándar, paredes blancas, cámara en el techo, cristal con visibilidad unidireccional. Pero la atmósfera dentro era diferente. Los investigadores entraron con intención no de escuchar, sino de obtener respuestas. Tenían pruebas en mano, y todo lo que le quedaba a Sarah era o explicarlas o confirmar definitivamente su implicación.
Lo primero que le mostraron fueron fotografías, pequeñas pruebas encontradas en las paredes, cabello, fragmento de tela, huellas digitales en vigas. Todo esto acompañado de marcas oficiales con número del caso. Uno de los investigadores dijo, tranquilamente, sin presión: «Todo esto es usted». Sara miró largo tiempo las fotos sin parpadear. En el rostro no se reflejó sorpresa, más bien vacío, tras el cual era difícil leer emociones. Al principio negó, tranquilamente, sin histeria. Decía que nunca había entrado en esos pasos, que ni siquiera sabía de ellos. Luego se calló. El silencio duró casi 5 minutos, largos, tensos, cuando solo se oye cómo cruje el micrófono. Su respiración se volvió irregular y en algún momento pidió vaso de agua. El investigador esperó. Ninguna presión, simplemente silencio y presencia. Cuando la conversación se reanudó, el tono cambió. Sara comenzó a hablar rápido, entrecortadamente, pero sin lágrimas. Sus frases sonaban como defensa construida sobre miedo. Afirmaba que los pasos existían mucho antes de su llegada, que la casa era no simple, que dentro ocurrían cosas que no podían explicarse. En estas palabras, los investigadores se miraron, pero continuaron escuchando. Para ellos era transición habitual, de negación a búsqueda de justificación. Gradualmente la tensión emocional creció. Sara comenzaba a perderse, saltar de temas, repetir las mismas frases. En algún momento pronunció: «Oía pasos, por las noches. Estaban tras la pared». El investigador tranquilamente preguntó a quién precisamente oía. A esta pregunta no respondió, solo miró hacia la pared, como escuchando. Luego, pausa, larga, sorda, y de repente con voz completamente diferente, suave y como ajena, pronunció: «Lo salvaba, de esta casa». Esta frase sonó como si supiera de antemano que la diría, no como confesión sino como declaración que debía explicar algo. Los investigadores registraron sus palabras, pero no interrumpieron. Sara miraba la mesa, luego añadió. Comenzó a decir que la veía, a Emily, que lo llamaba desde la pared. Después de estas palabras, el interrogatorio dejó de ser ordinario. En la estenografía se registró: «La interrogada está en estado de tensión emocional, responde incoherentemente. Sin embargo, es consciente de sus palabras y recuerda detalles». Su relato parecía mezcla de recuerdos y delirio, pero se sentía lógica, aunque distorsionada por miedo. Contó que en las últimas semanas, antes de la desaparición, Carter comenzaba a despertarse por las noches. Decía que oía voces. Sara afirmaba que al principio pensó que eran sueños, pero luego ella misma comenzó a notar rarezas. Objetos movidos, puertas abiertas, sensación de que alguien caminaba por la casa. Michael, según ella, no creía ni una palabra, consideraba que ella se montaba a la cabeza. La investigación comprendía, tales relatos no podían convertirse en fundamento jurídico, pero psicológicamente explicaban mucho. Quedaba claro que Sara actuaba bajo fuerte presión interna. Sus actos podían estar motivados no por agresión, sino por intento de proteger a alguien o a sí misma de lo que percibía como amenaza. Cuando el interrogatorio terminaba, uno de los investigadores preguntó por qué no había contado esto antes. Sara lo miró y dijo: «Porque nadie habría creído. Esta casa toma a quienes comienzan a escuchar». Después de estas palabras, cayó definitivamente. Los investigadores la sacaron de la habitación y en el departamento comenzó discusión. Si en su relato había, aunque fuera parte de verdad, eso significaba que la clave del enigma no estaba en las personas, sino en la casa misma. Y precisamente allí, ahora había que volver. Después de varias horas de silencio, Sara cambió de posición. Ya cerca de la noche, en el pasillo frente a la celda, pidió hablar con el investigador principal. No exigió abogado, no puso condiciones, simplemente dijo que estaba lista para mostrar dónde se encontraba Carter. En el protocolo se registró: declaración hecha voluntariamente, sin presión. Al principio nadie creyó. Después de todas las contradicciones, crisis emocionales y explicaciones ilógicas, sus palabras podían ser otro intento de desviar atención. Pero en la voz de Sara no había histeria. Hablaba suavemente, uniformemente, casi sin entonación. Parecía que la decisión fue tomada de antemano, y todo lo que le quedaba era simplemente llevar a término lo comenzado. Nombró el lugar exacto. Detrás de la casa, bajo la vieja escalera hacia el sótano, donde alguna vez hubo entrada, fue tapada con tierra. Según Sara, allí nadie había mirado en muchos años. Los investigadores conocían ese rincón del patio, sector insignificante, cubierto de hierba detrás del granero.
En los planos antiguos, allí efectivamente se mencionaba sótano, pero durante exámenes iniciales no lo encontraron. La policía salió inmediatamente, acordonaron el territorio, la luz de reflectores inundó el patio trasero, comenzaron a cavar en la base de la escalera de madera, y casi de inmediato la pala topó con superficie dura, una trampilla de hormigón cubierta de tierra y desechos. Su tapa apenas se distinguía en la tierra, tuvieron que usar palanca. Cuando el hormigón se desprendió, desde dentro salió olor a humedad. El sótano resultó poco profundo, pero con entrada estrecha a la que un adulto no podría aferrarse. Uno de los rescatistas bajó primero. Varios segundos guardó silencio. Luego hizo señal. De la oscuridad llegó voz amortiguada, cansada, pero viva. Era Carter. Todos los presentes se congelaron. Ni grito, ni pánico, solo orden breve del médico. Silencio, con cuidado. Lo subieron en brazos. Llevaba la misma ropa con la que desapareció. Helado, debilitado, pero vivo. Tenía en las manos una linterna vieja, esa misma que después identificaron como encontrada en la habitación oculta tras la pared. Para todos fue momento que nadie esperaba ya. Después de semanas de búsquedas, versiones infinitas y pistas falsas, una persona viva, a pocos pasos de la puerta, había estado todo este tiempo en la casa. A Carter le llamaron inmediatamente ambulancia. Los médicos confirmaron, sin rastros de lesiones, estado general estable. Según ellos, estuvo allí no menos de 2 días. Se alimentó con agua que corría por la pared. Y, lo particularmente extraño, en la habitación no había señales de lucha, ni rastros de cuerdas, ni intentos de salir. Cuando los investigadores preguntaron a Sarah por qué no contó esto antes, respondió tranquilamente. Esperaba hasta que dejara de oír. Estas palabras nadie las entendió de inmediato. Solo después, cuando comenzaron a estudiar su comportamiento y escuchar grabaciones de interrogatorios, quedó claro. Sarah creía que la casa en sí misma era peligrosa, que al esconder a Carter bajo tierra, supuestamente lo salvaba de algo que vivía dentro. El sótano fue sellado, el territorio aislado. En la casa realizaron nuevo examen, ya con nuevo objetivo: entender cómo Sarah pudo llegar allí. ¿Y por qué nadie descubrió esta entrada antes? Las viejas estructuras de hormigón se hundían más profundo de lo previsto, y bajo la capa de tierra había conducto de ventilación que conectaba el sótano con el sótano principal. Este hallazgo explicaba mucho: los sonidos que según Sarah oía por las noches, y la extraña sensación de que alguien caminaba bajo el piso. En realidad podía ser simplemente corriente de aire, pero para persona en tensión constante, cada crujido podía parecer presencia viva. Al momento en que Carter fue llevado al hospital, alrededor de la casa ya estaban coches de canales de noticias. Los periodistas transmitían en directo: desaparecido, encontrado vivo. Para la investigación no era el final, sino transición a nueva fase. El misterio principal seguía siendo el mismo: ¿por qué Sarah hizo todo esto? Su frase, "lo salvaba de la casa", dejó de sonar como metáfora demente. A la luz del sótano encontrado, pasos secretos y diario de Emily adquirió otro matiz. Posiblemente Sarah realmente creía que salvaba, no escondía, y ahora a los investigadores les correspondía averiguar de qué precisamente intentaba proteger a su hijo. Después de que Carter quedara a salvo, Sarah fue devuelta a la sala de interrogatorios. Esta vez, no como sospechosa, sino como persona que posee la última pieza del rompecabezas. Su comportamiento cambió, desapareció el hermetismo, no había lágrimas, tampoco la resistencia habitual. Era como si hubiera aceptado lo que ocurría, como si comprendiera que seguir mintiendo era inútil. El investigador comenzó tranquilamente, sin presión. Preguntó para qué hizo todo esto, para qué escondió a Carter, para qué engañó a la policía, escenificó desaparición. Sarah no negó, simplemente dijo: porque nadie más habría creído, solo así podía detenerlo. Al principio estas palabras no tenían sentido. ¿Quién era él, Michael, la casa, las voces de las paredes de las que había hablado antes? Pero gradualmente en su relato comenzó a establecerse lógica. Explicó que varios meses atrás, durante limpieza, encontró el viejo diario de Emily. Estaba detrás del panel de un armario, como especialmente escondido. Sarah lo leyó de noche, cuando Michael dormía, y lo que había dentro se convirtió para ella en revelación. Las páginas estaban llenas de caligrafía cuidadosa, y entre dibujos infantiles, notas sobre cómo alguien en la casa se comportaba extrañamente con ella, como si jugara, pero demasiado insistentemente.
Había descripciones de detalles, cenas, conversaciones, promesas de no decirle a nadie. Sara no pronunciaba palabras concretas, pero los investigadores comprendían el subtexto. No podía decir en voz alta qué precisamente se implicaba en estas líneas. Después de leer el diario, Sara comenzó a notar que Michael pasaba cada vez más tiempo con Carter en esa misma habitación donde una vez vivió Emily. Lo explicaba simplemente. Quería que su hijo conociera la historia de la familia, pero a Sara le alertaba cómo hablaba de esto, como si restaurara algo que debía quedar en el pasado. Llevaba allí los viejos juguetes de Emily, ponía discos, pedía a Carter que dibujara los mismos dibujos que había en las paredes. Intentó detenerlo, discutió, pero Michael solo se enojaba. Decía que así debía ser, que ella regresaba. Sara comprendió que todo se repetía. La misma historia, las mismas paredes, los mismos rituales. Entonces, según ella, no tuvo miedo por sí misma, tuvo miedo por Carter, y porque la casa los arrastrara nuevamente al mismo bucle que hace 20 años. Afirmaba que oía por las noches pasos, risa infantil, golpes desde tras la pared. A veces voces, como si alguien hablara con Michael cuando quedaba solo. Sara consideraba que la casa tomaba a los hombres, que algo en ella actuaba sobre ellos, obligándolos a repetir actos ajenos. Su acto fue desesperado. Decidió escenificar desaparición, no por venganza, no por beneficio, sino para atraer atención, para que la policía volviera a la casa y encontrara lo que ella misma no podía probar. Comprendía que sola no se las arreglaría, y que la única manera de detener esta repetición era hacerlo todo ruidosamente, incluso al precio de su propia libertad. En algún momento bajó la cabeza y dijo suavemente: no quería que muriera, quería que todo finalmente terminara. El investigador registró esta palabra: terminara. Para él no sonaba como confesión de crimen, sino como súplica por cese de ciclo que duraba demasiado tiempo. Cuando el interrogatorio terminó, en el departamento había silencio total. Incluso quienes estaban seguros de su culpa ya no podían mirarla como manipuladora de sangre fría. Su historia sonaba como locura, pero detrás de esa locura se sentía verdad. Formalmente su confesión no levantaba responsabilidad. Ocultó a una persona, indujo a error a la investigación, puso en peligro vidas ajenas, pero el motivo que estaba detrás de todo esto resultó no interesado y no malévolo. Fue acción de miedo y posiblemente de amor. Esa misma tarde los investigadores volvieron a la casa. Ahora el objetivo había cambiado. No simplemente recoger pruebas, sino comprender qué precisamente Sara quería mostrar al mundo. La casa, convertida en centro de toda esta historia, debía ser estudiada de nuevo, esta vez no como lugar del crimen, sino como fuente del mal mismo del que hablaba. La confrontación entre Sara y Michael se realizó por la mañana. Eligieron la misma habitación, sala de interrogatorios neutral, donde el aire siempre parece un poco más frío de lo necesario. Sobre la mesa estaba el diario de Emily, cuidadosamente empacado en bolsa transparente. Al lado, copias de estenografías, protocolos, fotografías de pasos secretos. Todo estaba dispuesto en orden estricto, como si el espacio mismo debiera obligar a Michael a decir la verdad. Entró a la habitación tranquilamente, sin esposas, pero bajo vigilancia de 2 oficiales. Rostro pálido, mirada obstinada, labios apretados en línea fina. A primera vista, hombre que hasta el final no cree que quedó en el centro de algo semejante. Sara fue traída después. Parecía agotada, pero decidida, no evitaba la mirada. En ese momento entre ellos no había el vínculo familiar habitual, solo pesada espera. El investigador comenzó con formalidades, leyó extractos del diario. En la habitación se instaló silencio cuando sonó la línea. Dice que vive en las paredes y debo mantenerlo en secreto. Michael no reaccionó de inmediato. Solo golpeó con el dedo sobre la mesa, movimiento leve pero nervioso. El investigador lo miró y dijo tranquilamente: Michael, esto es sobre usted. No negó. Simplemente asintió y pronunció: sí, soy yo. Sara se estremeció. Los demás callaron, y él continuó, como con alivio, como si desde hace tiempo quisiera que alguien finalmente comprendiera. Contó que en la infancia tenía costumbre de esconderse. La casa era vieja, con paredes huecas y conductos de ventilación. Encontraba allí refugios, se metía en ellos con linterna, y podía estar horas sentado, escuchando cómo la madre llamaba para cenar. Emily era menor, consideraba esto un juego. Se hacía llamar el amigo en las paredes.
y ella creía. Inventaron reglas. Golpear 3 veces significaba estoy cerca, 2 veces escóndete. Ese día, según él, jugaban nuevamente. Emily entró primero, aunque él pidió no hacerlo. El pasaje era estrecho, el revestimiento viejo, polvoriento. Se atascó, se asustó, comenzó a llamarlo. Michael intentó sacarla, pero una tabla bajo el pie se rompió y él casi cayó. Todo ocurrió rápido. Ruido, pánico, polvo, oscuridad. Cuando todo quedó silencio, decidió que simplemente había salido por el otro lado. Esperó largo tiempo. Luego comprendió que ocurrió algo terrible. Se asustó. No corrió a los adultos, no pidió ayuda. Al contrario, cerró las tablas y huyó. Entonces tenía solo 9 años. No comprendía lo que hacía, simplemente quería que todo desapareciera. Varias horas después, la casa se llenó de policía y comenzaron las búsquedas. Pero para ese momento, el rastro ya estaba perdido. Cuando creció, vendieron la casa. Michael se fue, intentó olvidar. Pero la memoria de la hermana quedaba. Vivía con esto como con sombra constante que te sigue, incluso cuando la luz está apagada. Cuando él y Sara compraron la casa vieja y supo que era precisamente esa dirección donde todo ocurrió, decidió que era oportunidad de arreglarlo todo, volver y comprender dónde quedó. Pero en lugar de contarle a la esposa, comenzó a actuar de otra manera. Abrió nuevamente los pasos, restauró la habitación, reunió viejas pertenencias de Emily, como si intentara devolver el pasado. Decía que sentía su presencia, que si todo se repetía, podría oír su voz. Para él no era locura, sino intento de expiar. Sara en ese momento ya no podía escuchar. Se apartó, pero el investigador insistió en que quedara. Michael continuó, igualmente tranquilo, sin desgarramiento, pero con alguna resignación en la voz. Dijo: no quería que Carter quedara involucrado, solo pensé que si él oyera, podría entender lo que yo oí entonces, para que la encontráramos juntos. El investigador hizo anotación en el protocolo. Confesión obtenida voluntariamente. El sospechoso afirma que eventos de hace 20 años tuvieron carácter involuntario. Cuando todo terminó, Michael por primera vez en todo el tiempo levantó los ojos. Miró a Sara y pronunció: solo quería que dejara de llamarme. Esta frase quedó suspendida en el aire. Después de ella, ya no había nada que añadir. En ese momento quedó claro que la historia que mantuvo en tensión a toda una ciudad no era sobre villanía, sino sobre error infantil que creció en pesadilla durante toda una vida. Todo lo demás, búsquedas, miedo, desapariciones, resultó ser eco de ese día que 2 niños no pudieron superar. Ahora a la investigación solo le quedaba confirmar las palabras de Michael. Y si todo coincidía, quedaría solo una tarea: devolver la paz a la casa donde todo comenzó. El proceso duró poco, pero dejó sensación de pesadez, como si tras estos muros se juzgara no solo a 2 personas, sino toda una época de su miedo. La sala estaba llena: periodistas, vecinos, parientes de Emily, varias personas de la administración local. Todos vinieron a ver cómo terminaría historia que 20 años vivió a nivel de rumores y conjeturas. Michael estaba sentado tranquilamente, ojos bajos. Su defensor decía que la confesión fue voluntaria, que no había motivos para ocultar la verdad, y que todo lo ocurrido era consecuencia de error infantil por el que toda la vida pagó con su propia razón. Los psiquiatras confirmaron: tiene diagnosticado trastorno relacionado con memoria suprimida y sentimiento de culpa. Todos estos años no pudo librarse de la imagen de la hermana que como no lo soltaba. Y luego, a través de la casa, a través de los sonidos, a través del hijo, le recordó de sí nuevamente. Sara fue traída a la audiencia por separado. Parecía agotada, pero controlada. No negó ninguno de los actos que cometió. Su abogado hablaba de que todo lo ocurrido era acto de desesperación. No intentó causar daño, no huyó, no se escondió y por el contrario, ella misma condujo la investigación hacia la solución. En esencia, sin ella la historia habría quedado como secreto, enterrado en las paredes de la casa vieja. El fiscal exigía penas reales para ambos, por falso testimonio, por ocultación de hechos, por retención de persona, pero la opinión pública ya trabajaba contra él. Era demasiado evidente que no era historia sobre criminales, era historia sobre gente que vivió demasiado tiempo en trampa del pasado. El tribunal escuchó testimonios de expertos, psiquiatras, criminalistas. Luego habló Michael.
Sus palabras no sonaban como justificación, más bien como petición de dejar todo atrás. Dijo: quería contar esto antes, pero tenía miedo. Ahora probablemente ya no hay nada que temer. Y por primera vez en mucho tiempo miró a Sarah. No intercambiaron palabras, pero en esa mirada estaba todo: culpa, cansancio, gratitud. El veredicto fue leído en silencio. El tribunal reconoció a Michael Hill culpable de causar daño involuntario que resultó en muerte por negligencia cometido en la infancia. Considerando antigüedad del evento, trastorno mental y cooperación activa con la investigación, el tribunal determinó liberación de pena, pero orientación a tratamiento obligatorio. Sarah fue reconocida culpable de ocultación de persona e inducir a error a la investigación. Sin embargo, considerando motivos y que sus acciones finalmente ayudaron a resolver el crimen, se asignó pena condicional y psicoterapia obligatoria. La sala recibió el veredicto tranquilamente. Alguien esperaba mayor castigo, otros por el contrario lo consideraban justo, pero la sensación general era única: el final. No triunfo de la ley, no victoria, sino precisamente conclusión de algo que no tuvo fin demasiado tiempo. Después de lectura del veredicto, los periodistas rodearon al fiscal, abogados, parientes. Michael fue sacado por salida lateral, no por miedo por él, sino para que la prensa no lo desgarrara con preguntas. Sarah tampoco fue retenida. Salió a la calle, se detuvo en las escaleras del tribunal y miró largo tiempo un punto fijo. La casa donde todo comenzó ya estaba sellada varias semanas. Las autoridades decidieron demolerla. Había demasiado dolor en ella, demasiadas sombras sin respuesta. Los psiquiatras que trabajaban con Michael afirmaban que la casa misma se había convertido para él en símbolo de cárcel interna, lugar donde quedó atascada la culpa. La destrucción de este lugar debía ser inicio de sanación. El juicio terminó sin aplausos, sin grandes titulares como "La justicia triunfó". Todo parecía diferente, silencioso, casi íntimo, como si la ciudad exhalara después de larga pesadilla. Y para los investigadores, este caso se convirtió en recordatorio de que la verdad no siempre nace en protocolos. A veces se esconde en paredes, en diarios, en voces quebradas. Y cuando finalmente sale a la luz, no trae alivio, solo silencio. En esta etapa, la investigación se consideraba cerrada. Pero delante de la investigación quedaba aún una tarea: estudiar la casa misma, no como prueba, sino como fenómeno, porque, por extraño que parezca, incluso después del veredicto, la gente seguía diciendo que por las noches allí se oían pasos. Después del juicio, la historia de Michael y Sarah pareció disolverse de las noticias, rápidamente, casi sin rastro, pero para quienes vivían en su ciudad, aún no lo soltó durante mucho tiempo. La gente aún susurraba sobre esa casa al pasar. Algunos afirmaban que sus paredes recordaban, otros que sentían como si aún hubiera alguien allí. Y aunque oficialmente el caso estaba cerrado, los rastros del pasado quedaban en las cosas más simples, en miradas ajenas, en pausas incómodas, en casas ajenas donde temían mirar al ático. Después del veredicto, Sarah con Carter fueron trasladados a ciudad vecina. Con el tiempo logró recuperar la custodia. Tomó casi un año con verificaciones obligatorias, sesiones de comisión, conclusiones médicas. Pero al final le permitieron comenzar todo de nuevo. Alquiló pequeña casa en las afueras, sin sótanos, sin áticos, sin grietas en las paredes. Todo plano, recién pintado, nuevo. Dicen que lo primero que hizo después de la mudanza fue quitar todos los espejos de las paredes y tirar cosas viejas. Era como si temiera que el pasado pudiera ver su reflejo y volver. Carter, según especialistas, se recuperó rápidamente. No recordaba mucho de lo ocurrido, pero durante mucho tiempo no podía dormir sin luz. Le asignaron psicólogo y Sarah lo llevaba a cada sesión. No intentaba borrar el pasado, pero ya no hablaba de la casa, del padre, de Emily. Cortaba todas las conversaciones suavemente, sin irritación, como si cerrara puerta de habitación a la que no vale entrar. Michael permaneció en establecimiento de tratamiento. Al principio no se supo nada de él, ni cartas, ni llamadas. Un año después se supo que lo trasladaron a clínica privada en otro estado. Los médicos afirmaban que iba mejorando, sin brotes de agresividad, sueño estabilizado. Gradualmente regresaba capacidad de hablar del pasado, sin pánico. Pero como dijo uno de los médicos, vive en algún lugar entre la realidad y esa casa. Y la casa misma, esa que se convirtió en punto central de toda la historia, pronto desapareció.
La decisión de demolición se tomó después del peritaje. El edificio fue declarado peligroso. Los obreros contaban después que las paredes dentro eran huecas, como tejidas de laberinto. En algunos lugares las tablas como podridas desde dentro, aunque exteriormente la madera parecía firme. El polvo se asentaba lentamente, y cuando la excavadora cortó el último ángulo, el aire por un segundo se volvió denso, como pesado. Uno de los habitantes dijo después: no se derrumbó, fue como si se disolviera. En lugar de la casa quedó terreno baldío. La tierra fue removida, sembrada con césped. Se instaló valla. Planeaban construir nuevo complejo residencial, pero ningún promotor comenzó los trabajos. Los funcionarios municipales explicaban esto con burocracia, pero los locales sabían, nadie simplemente quería tocar esa tierra. Había demasiadas voces ajenas allí. 3 años después, Sara dio única entrevista, corta, sin emociones. Dijo: nadie es culpable de no haber podido entender entonces lo que ocurría. Pero a veces, para dejar ir algo, no hay que buscar culpables, sino simplemente cerrar la puerta. Estas palabras después las replicaron todos los periódicos. Para unos sonaban como intento de justificación, para otros como forma de poner punto final. Carter creció. Ya no lo asociaban con el apellido Hill. Sara cambió los documentos. No recordaba ni la casa ni esos eventos, pero a veces, según vecinos, podía estar largo tiempo sentado junto a la ventana escuchando el silencio, como si intentara distinguir algo a lo lejos. La historia de la familia Hill terminó exteriormente con calma, pero en la ciudad aún se sintió durante mucho tiempo su sombra. La casa, por supuesto, fue demolida, pero el lugar donde estuvo quedó vacío. La gente lo rodeaba. Incluso los perros no se detenían allí mucho tiempo, y cada vez que alguien intentaba hablar de esto, la conversación inevitablemente terminaba igual, con la frase: algunas casas es mejor no reconstruirlas. Así terminó historia que comenzó con simple desaparición y se convirtió en revelación de antigua tragedia. Nadie ganó, nadie perdió. Todo terminó como debía, con destrucción de lo que durante demasiado tiempo guardó secretos ajenos. Y quizás, por primera vez en muchos años, en esa casa que ya no existe, finalmente se volvió verdaderamente silencioso.